Hola amigos de Junto al Agro y al Clima, hoy jueves 27 de agosto, nuevamente con un programa con análisis climático, precipitaciones, ya cerrando una parte de la temporada agrícola 2026 y empezando 2027 para los agricultores. ¿Cómo está Jenny? Muy bien, Leo, acá con harto trabajo, me imagino que tú también, y hartas cosas Sí. que conversar con nuestros Sí. agricultores y agricultoras. Exactamente. Bueno, lo primero es que ayer tuvimos nuestro segundo webinar. Así fue. Así que un webinar que tuvo 140 personas conectadas. Y hablamos acerca de cómo este niño, popularmente conocido como Niño Godzilla, El niño que Godzilla. en realidad ha sido intenso, cómo va a afectar la próxima temporada primavera-verano, que no es menor. Y si no pudieron estar, porque claro, es un horario en que a veces uno no se puede conectar. Claro, cuesta. Les comentamos que en el YouTube de Minagri van a poder encontrar la grabación y en realidad hay mucha información muy relevante para el agro. Exactamente, bueno, estuvimos conversando con Catalina, ¿cierto?, de la Dirección Meteorológica de Chile. Me tocó estar a mí con Agromet junto con Evelyn, que ella ve la parte geomática. Nos estuvo acompañando también con AF, ¿cierto?, con Ámbar y Carolina. Y obviamente todo el equipo de UGRA con nosotros ahí acompañándonos. Yo te diría, Jenny, que en resumen nosotros estamos terminando un invierno que sabíamos que iba a ser complejo desde el punto de vista de que no fue un invierno helado. Para nada, al contrario, bastante. Ha habido días muy cálidos. Sí, días muy cálidos, exactamente. Extremadamente cálidos el fin de semana. Hace un par de días, una mañana, con un viento tibio. Y además se juntaron las lluvias todas. Ahí agosto sí, se las trajo, hizo de las suyas. Exactamente, y fíjate que para nosotros eso fue un gran tema. Por eso que también dentro del webinar invitamos a Alejandra Larach, que ella veía la parte de el tema de hongo. Todas ¿ya? Las enfermedades claro, fúngicas que vienen post tanta lluvia, todo lo que tiene que ver con la humedad y las consecuencias que ello trae para el agro. Exactamente, entonces nosotros en este periodo estamos en un periodo de transición, te diría yo, porque dimos el cierre formal del invierno, la acumulación de las horas de frío, que ahí vimos que, si bien es cierto, en algunos lugares fue mejor que el 2026, pero en la, digamos, a nivel regional y con los datos históricos que nosotros tenemos en Agromet, hasta la Araucanía estuvimos negativos. ¿Ya? Entonces eso claramente muestra el impacto que ha tenido el evento del Niño, que si bien es cierto, todas las vistas se van hacia la parte de precipitaciones, pero se pierde un poco en el horizonte lo que pasa con las temperaturas. Sí, no es lo más comentado, pero es súper relevante. Exactamente, entonces ese punto para nosotros es clave porque ya nosotros desde el 1 de julio ya empezamos ahora con un segundo indicador que se llama la acumulación de grados días, que tiene directa relación, ¿cierto?, con la activación de los procesos fisiológicos de las plantas. En estricto rigor, la brotación. Consulta, en lo concreto, después de este webinar que tuvimos, de toda la experiencia que tú tienes, ¿qué le recomendarías a los agricultores, agricultoras? Porque este niño, al parecer, se nos queda un buen rato. Sí, exactamente. Bueno, Catalina de la Dirección Meteorológica de Chile, ella nos mostró una lámina que a mí, para serte sincero, me dejó bien preocupado. Sí, me dejó bien preocupado porque la proyección que hay por lo menos este octubre es que las temperaturas máximas y las mínimas van a estar bajo lo normal. Y ahí es donde viene un poco este juego que nosotros lo comentamos dentro del webinar, porque el último invierno cálido que nos dejó, ¿cierto?, cojeando con la acumulación de horas de frío, similar a pero este 2026 viene en menor, digamos, en un grado menor. ¿Ya? El 2023 también, después de haber tenido un invierno cálido, lo que nosotros esperábamos que las temperaturas se fueran para arriba y resulta que tuvimos una primavera fría. Fría, muy fría. Y yo no sé si hay alguno de nuestros agricultores que nos están oyendo en este momento. Viendo, ahora que estamos transmitiendo. ¿Verdad? Claro, YouTube. Exactamente, por YouTube. Nosotros tuvimos un desorden fenológico, que lo conversamos acá. O sea, en algún momento tuvimos 3 estados fenológicos, siendo que es como que uno pasa
termina uno, Claro. y así sucesivamente. Debería ser como una posta, pero en esta Exactamente. ocasión fue simultáneo. Exactamente. La planta mareada. Sí, mareada completamente. Entonces, a mí eso me dejó un poco nervioso porque con las precipitaciones que nosotros podríamos tener en septiembre, que lo más probable es que ocurran, septiembre llueve. Sí. O sea, sabemos que llueve. Si el tema es que ahora tenemos un potenciador y el tema es que si nosotros podemos tener justamente esta baja temperatura, ya el fantasma de la probabilidad de heladas también tiende a ser mayor. Entonces ahí hay que tener el ojo con respecto a estar muy claro cómo se va comportando la parte climática, y ahí nuevamente hago enganche a tu pregunta, ¿cierto? Que obviamente para nosotros el tema de ir analizando el comportamiento climático es fundamental. La información que les puede llegar acerca de pronóstico, la información que vamos subiendo, ¿cierto? Como equipo a las redes sociales es fundamental en este momento. Recordemos, por favor, nuestras redes sociales. LinkedIn ¿Ya? es agromet-ran, en Instagram agromet-ran, y el ex que es Twitter, ¿no? El X que es el ex Twitter. Parece como un juego de palabras, Sí, ¿verdad? exactamente. Así que Es Agroclimático Agroclimático. CL, y ahí pueden encontrar todo. También pueden entrar por la página de Minagri a encontrar información en el sistema nuevo que tenemos respecto de todas estas variables. Ahí también pueden encontrar nuestro correo. Y el sistema de alerta de helada y de golpe de sol que está activo y Importantísimo. Exactamente, que está operando. Así que también los invito a que entren y que se inscriban. Es un sistema gratuito para ustedes. Y que en realidad, porque siempre lo decimos, estar informado es evitar, en gran parte es mitigar el riesgo, es adelantarse, es prevenir. Y voy a hacer un autogancho. Eso. ¿Qué te parece? Me tiré la pelota a mí misma. Voy, pero una maestra. Porque hoy día tenemos un invitado súper interesante y que ya a partir de septiembre empezamos a ver que la temporada de mayor ocurrencia de incendios llega, y estamos por ello con Daniel Hinojosa. Él es jefe del Departamento de Prevención y Mitigación de CONAF. Hola Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un orgullo estar aquí hablando de un tema que me apasiona, como es la prevención y la mitigación de los incendios forestales y la gestión del riesgo de esta amenaza. Así que muy feliz de estar con ustedes. Acá somos los seguritos del Claro. el agro y el clima. Exactamente. Bueno, nosotros en el webinar, ¿cierto? Nos estuvo, como lo comentamos, estuvo Ámbar y estuvo Carolina. Ellas ya hicieron la avanzada con respecto a cómo nosotros tenemos que cuidarnos con respecto a los incendios forestales. Pero Daniel, nosotros queríamos profundizar un poco más en eso, ¿ya? Y la primera consulta: ¿cuáles son las principales causas de los incendios forestales y qué acciones preventivas pueden realizar las personas para reducir el riesgo? Bueno, es una pregunta bastante amplia porque, por suerte, actualmente, o en realidad no por suerte, por gestión, CONAF hoy cuenta con equipos especializados para determinar el origen y causa de los incendios forestales. Y estos equipos en muchas ocasiones trabajan de forma coordinada con Policía de Investigaciones, con Carabineros y con el Ministerio Público. Entonces los resultados que estamos obteniendo de esas investigaciones son bastante certeros. Generalmente se habla mucho de la intencionalidad de los incendios forestales, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado y cada vez que... En medios de comunicación en general es la temática vinculada cuando empieza la temporada de mayor ocurrencia. Rápidamente hablamos de intencionalidad. Siempre. Sin embargo, si bien es un porcentaje importante la intencionalidad, alrededor del 28%, si hablamos de causa ya derivada de acciones específicas, también tenemos varias acciones que tienen que ver con negligencias principalmente. Y si busco las principales causas que nos están afectando durante los últimos años, y último año me refiero a 3, 4 años, puedo hablarles de la quema de basura, por ejemplo, y me refiero a quema de basura domiciliaria, que es una problemática que es difícil de prevenir para nosotros porque implica
que la comunidad no está teniendo acceso quizás a fuentes formales para el retiro o la eliminación de sus desechos. El camión recolector propiamente tal. Exacto. Claro. Exacto. Y se tienen que hacer cargo de eliminar la basura. Probablemente optan a meterla en un tarro y prenderla. Y prenderla, claro. Sí. Y eso no deja de ser durante la temporada estival, que es donde tenemos mayores condiciones para el riesgo de incendios forestales. Por otra parte, otra causa relevante asociada a la negligencia, que está también entre las primeros 5, podríamos decir, es el uso de herramientas en el contexto de las parcelaciones, de la expansión urbana que estamos viviendo y que es una problemática a nivel transversal en cada una de las regiones. Entonces, cuando tenemos altas temperaturas y finalmente terminamos con el tema de faena cero, y por Dios que cuesta que la gente entienda que hay momentos en que no se debe hacer uso de ciertas maquinarias. Sí, pero ahí diferenciamos un poco, porque maquinaria, si bien también es una de las causas que tenemos asociadas sobre todo al mundo agrícola y que genera incendios forestales, de acuerdo a lo que tú estás indicando, también tenemos las asociadas, por ejemplo, a galleteras o esmeriles y soldaduras de la gente que está haciendo cerco en sus nuevas parcelas, que compra parcelas durante el invierno, va a trabajarlas durante el verano cuando las condiciones son propicias, claro, para trabajar, pero también son propicias para generar incendios forestales, debido a la acumulación de combustible fino o pasto que hay en esas parcelas. Chispas y pastos finos, temperaturas altas, el resto es historia. Así es. Consulta, ¿y qué medidas concretas? No nos aburrimos de preguntarle esto cada vez que viene alguien de CONAF. Medidas concretas que deban implementar los agricultores, ganaderos, comunidades rurales para proteger tanto sus predios como las viviendas frente a un incendio. Yo creo que es importante que la comunidad en general, y claro, incluimos también a los agricultores, ganaderos, que son personas que están constantemente inmersas en el riesgo de incendio forestal, conozcan cuáles son estas dinámicas del riesgo. Los agricultores no pueden solamente pensar, por ejemplo, en sus casas. Tienen que tener una visualización del predio completo para tener un conocimiento respecto a qué parte de su predio puede estar sometida a un riesgo mayor de incendios forestales. Y si vamos a lo concreto, ¿de qué estamos hablando? Principalmente de acumulación de vegetación. O sea, tenemos que tratar de no acumular tanta vegetación junta. Porque ya podemos entender que quizás en predios que son un poquito más grandes se acumula harta vegetación, pero procuremos que esta vegetación tenga cierta discontinuidad en la acumulación. Y lo mismo, si se usa el fuego como quema controlada de acuerdo al decreto de ley 276, para eliminar esta vegetación, también que sea de forma parcial, o sea, no eliminemos grandes cúmulos de vegetación, claro, que generen una llama un poquito más alta, que con un viento se pueda descontrolar más fácilmente. Y en ese mismo contexto, tener las medidas de mitigación adecuadas al ejecutar este tipo de actividad, pues, cortafuego, hacerlo en un lugar que no tenga continuidad abajo de la vegetación, tener gente preparada en el lugar en caso de que se le escape para poder hacer una primera respuesta. Y bueno, principalmente... Y en esta temporada estival va a ser más complejo, porque con la cantidad de lluvias que hemos tenido, mayor vegetación y hay que tenerla más controlada aún, porque en el fondo ahí estamos, las condiciones están muy demasiado propicias para que se prenda fuego, pero de manera ligándolo a la pregunta peligrosa. anterior, hay que entender que para que se genere un incendio forestal no necesitamos una fuente de ignición o una llama muy grande. Claro. O sea, nos basta con una chispa una realmente. Chispita, sí. Esa chispita de la que estábamos hablando. De la galletera, claro. del esmeril. O sea, basta con eso y se genera un incendio forestal. Y a veces con cosas mucho más pequeñas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, tener conocimiento de las condiciones que estamos teniendo de riesgo, y me refiero a las temperaturas, a la humedad, a la hora de usar cualquier fuente de calor, o sea, lo que sea, que genere calor, ni siquiera que genere chispas. Hemos tenido incendios forestales por tubos de escape a la orilla de la carretera y grabados, o sea, documentados, donde por haber combustible fino, seco, pasa el camión, en este caso, que fue lo que documentamos, y genera un incendio forestal. Uy. Daniel, mira tú, bueno, algo adelantada acerca del manejo de la vegetación, ¿cierto? Y los materiales combustibles. Y fíjate que a mí, ayer cuando estábamos en el webinar, justamente yo le preguntaba a Carolina y a Ámbar, porque claro,
parte de estas recomendaciones, yo en mi cabeza pensaba, ok, si vamos a tener mayor precipitación, vamos a tener mayor humedad relativa, un suelo mucho más húmedo, pero comentaban que en realidad el agua, cuando hay un incendio forestal y hay material vegetal, que ni siquiera uno regando, el agua se hacía nada, o sea, se transformaba automáticamente, pum, y ya todo seco. Entonces, con respecto a eso, el agua en sí, el regar, para cerrar la pregunta, el regar tu cierre, tu perfil, no es una práctica real. O sea, el tema acá es eliminar el material vegetal. No me sirve darme la vuelta y regar todo el... Depende del tiempo del cual estamos hablando. Ya. Si vamos a hacer la actividad, por ejemplo, vamos a realizar un trabajo en un cerco, en Ajá. condiciones que quizás no son tan extremas en términos de temperatura un día de verano, que no deberíamos hacerlo, partamos Claro. por ahí. Uh-huh. Si se va a hacer, sí sirve regar alrededor de donde se va a estar trabajando. Ya, perfecto. Porque si bien eso dura muy poco, y Uh-huh. muy poco me refiero a un par de horas, o sea, nosotros tenemos clasificados los distintos combustibles, cuántos se demoran en perder la humedad, y en este caso el pasto, 1 hora, 2 horas. Entonces es lo que tenemos. Tendríamos que tener una fuente constante de hidratación Ya, perfecto. para la vegetación, para que sirva durante ese periodo total que va a estar trabajando, que pueden ser un par de horas probablemente. O alguien encargado de estar humedeciendo. De estar alrededor. haciendo la pasada, que es Claro. un poco como lo hacen en algunos campos, Pero que tiran es agua. mejor que se haga a que no se haga. Ahora, Ya, sin claro. duda lo que tú estás diciendo, el trabajo completo. O sea, eliminemos la vegetación antes de cualquier tipo de trabajo o cualquier exposición a fuente de calor. Con vegetación siempre estoy hablando del pasto seco. Sí, Que es el pasto de ahí seco. empiezan la Claro. mayoría de los incendios forestales. Claro. Ay, prendís como pasto seco. Así, pues, tal cual. Sí. Tal cual. Y de verdad, más allá del dicho, realmente es así, Sí. sobre todo en Es este tema. ¿Qué conductas que son muy cotidianas, muy diarias de la gente que trabaja en el campo, tú dirías, por favor, no? Eso no, evítenlo, o sea, ya sáquenlo de su cotidiano, del trabajo cotidiano, ¿verdad? Y que en el fondo son un elemento súper importante para que se produzcan los incendios. Chuta, yo creo que voy a caer quizá un poco en la redundancia, No importa. porque igual lo hemos estado conversando. No importa. Principalmente el uso de fuentes de calor asociado ahora sí a maquinarias en horarios donde las temperaturas son ya extremas o más altas durante el día, en la temporada estival, porque eso lo vemos mucho. Nosotros encontramos, o dentro de la investigación de incendios forestales, establecemos como causa muchas veces el incendio por el corte de cultivo o de eliminación de rastrojo, porque la maquinaria tuvo un roce con algún artefacto, que puede ser una piedra, puede ser un artefacto metálico, Chispita. generó unas cuantas chispitas y generó incendio forestal. Al comienzo tú mencionaste la faena cero. Sí. La faena cero hoy es una recomendación, o sea, Sí. no tenemos... Ojalá fuera obligatoria. Ojalá fuera obligatoria, Sí. justamente. Entonces, Esperemos que después avancemos y ya seamos más drásticos quizás a futuro. si tenemos la necesidad de efectuar estos trabajos, tomar las medidas de resguardo, saber si es que hay un llamado de faena cero y retrasarlo un poquito o dejarlo para las últimas horas de la noche o para las primeras horas de la mañana, por ejemplo. Tratar de reducir el riesgo, conocer cómo está funcionando nuestro entorno donde vamos a realizar nuestras distintas labores y gestionarlo de forma responsable, siempre teniendo la temperatura dentro de nuestro pensamiento, así como las fuentes posibles de calor que podemos estar generando, incluso a nivel de chispa. Claro, de hecho, cuando Leo mencionaba el tema de los avisos de golpes de calor y que la gente puede recibir estas alertas, es súper importante, porque el estar informado implica que puedes programar, Así ¿verdad?, es. tu trabajo. Días más complejos, días menos complejos, y cada vez vemos veranos más intensos. Daniel, y con respecto al tema de lo que es la faena cero, porque es un hecho si el campo no para. Nosotros lo vivimos día a día en ese sentido, pero también es verdad que hay que tener mucho cuidado con respecto a estos temas de golpes de calor, que es lo más probable que tengamos nosotros este verano y que en general se están dando. Un tema de cambio climático, lo hemos estado viendo. Muchas veces hemos conversado acá en el programa de las olas de calor y de repente yo llego con noticias que como que nos sacan un poco de la mecánica normal. 38 grados en los ríos.
Osorno. O sea, una cuestión que es como que no, imposible, así como que no cae en la cabeza. Y claro, yo converso con los agricultores de allá y se ven daños a nivel de la fruta, pero son temperaturas que lamentablemente se están haciendo mucho más frecuentes. Ahora, y por eso mismo, cuando nosotros conversamos acerca de la faena cero, lo ideal sería trabajar en la mañana, ¿cierto? Pero hay una temperatura, entre comillas, como que uno diga, ya sabéis que yo pasando este rango en realidad mejor no me... ¿Trato de parar la faena en ese sentido? Hoy yo, dentro de la responsabilidad, ¿Ya? no me atrevería Ya. a decir una temperatura, porque las condiciones... O tal vez un horario. Es que el horario sí, o sea, un horario entre las 13 horas Ya. y las 6 de la tarde, Usted ojalá... no lo venga el haga. sol acá No lo arriba haga, y sí, estáis por llegando a favor, los máximos ya. por favor, Ok, no lo ya, haga. Y ya. en términos de temperatura es demasiado variable, Sí. porque no solamente es la temperatura, Sí, claro. es la velocidad del viento, que te Viento. puede hacer que esa chispita Claro. efectivamente se Claro. propague y genere un incendio forestal. Es la humedad relativa que Claro. tenemos en el momento, la humedad del combustible, entonces es muy variable. Ahora, lógicamente, si estamos sobre los 30 grados ya es suficiente para tener una pequeña alerta y que digamos, pucha, quizás deberíamos tener un poquito más de preocupación sobre Claro. lo normal. Pero ya el tema de ir dejando, digamos, dándole como un desde, en este caso, de las 13 horas, o sea, para la gente que un poco no entiende esta mecánica, es como una alerta, es como si sabemos que el día de mañana va a Es ser... el horario de mayor probabilidad, uno, Ya. de que inicie el incendio forestal, y dos, de que se propague de forma severa. Ya, perfecto. La importancia del trabajo comunitario en la prevención de incendios, Daniel, ¿es clave en esto? Es lo más importante. Es Ya, lo más importante así de clave. Porque cualquier cosa que nosotros podamos hacer como instituciones encargadas de gestionar técnicamente la amenaza de incendios forestales, y coordinado incluso con otras instituciones, que ahí también nosotros tenemos un trabajo muy extenso, porque necesitamos que como Estado estemos trabajando en esta línea justamente para llegar a la comunidad. Porque si nosotros llegamos a comunidades aisladas, no nos sirve de mucho. Porque el incendio no se va a acabar cuando se acaba la casa o cuando se acaba la comunidad que trabajamos como CONAF. Desconoce límites el incendio. Exacto, desconoce límites. Sí. Justamente, entonces tenemos que tener una comunidad completa, preparada, consciente del riesgo, siendo partícipe activa de la prevención, de la no generación de fuentes de calor en estas condiciones que estamos hablando para los agricultores, pero que finalmente se extrapolan en cualquier instancia durante el periodo estival. O sea, cualquier cosa nos puede generar un incendio forestal si hay una fuente de calor. Entonces, el compromiso de la comunidad, que ellos se sientan parte de la solución del problema, es una de las cosas más relevantes y es hacia donde nosotros estamos apuntando también como CONAF, porque nosotros podemos generar cortafuegos, eliminar vegetación de todas partes, pero a veces puede no ser tan efectivo si la comunidad no entiende por qué estamos haciendo esto. Porque si hablamos, por ejemplo, de casos particulares asociados a asentamientos irregulares, quizás esos asentamientos irregulares, si no entienden que estamos haciendo un cortafuego para que sus casas no se quemen, y no se propaguen hacia el resto de la comuna, van a seguir haciendo asentamientos irregulares en las zonas donde nosotros hemos desocupado para hacer cortafuegos. Entonces tenemos que tener esos cuidados y tenemos que tener ese tacto y educación con la comunidad para que entiendan que básicamente estamos tratando de salvar vidas y salvar sus hogares. ¿Y ahí se hacen capacitaciones a nivel de CONAF con la comunidad en sí? ¿Cómo se hace el traspaso de...? Mira, nosotros tenemos distintos métodos o áreas de trabajo. Una de ellas es la prevención social. Dentro de la prevención social también tenemos distintas áreas de trabajo público objetivo, en realidad. Tenemos un programa particular que se llama Comunidades Preparadas contra Incendios Forestales, que lo estamos tratando de fortalecer y buscamos tener o entregar a la comunidad capacidades suficientes para reconocer el riesgo alrededor de sus viviendas, alrededor de su comunidad, y también aprender a gestionar ese riesgo. O sea, que ellos mismos eliminen el pasto seco alrededor de sus casas, que limpien sus canaletas en caso que ocurra, porque cuando ocurren incendios, las pavesas, que son este material incandescente que salta o que se lo lleva el viento, caen en los techos y generan incendios forestales y así se van quemando las casas. Entonces, ese tipo de conocimiento tratamos de entregarse a la comunidad, así como el conocimiento de qué hacer si el incendio forestal ya ocurre.
También es súper importante. Esa es como nuestra área más compleja asociada al trabajo comunitario. Pero también trabajamos a nivel de escuelas, trabajamos a nivel de profesores, trabajamos a nivel de educación y difusión en términos quizá un poquito menos complejos, sino de entregar el mensaje, buscar la sensibilización en el día a día, ir a las distintas comunidades que quizás no son comunidades preparadas, pero que están cercanas y que están expuestas a algún nivel de riesgo. Juntas de vecinos, por ejemplo. Juntas de vecinos, o ir tocando cada una de las puertas, claro, y diciéndole, oiga, venimos a verlo porque, pucha, mire su predio, la parte de atrás, que junta con el bosque, está todo seco, quizás deberíamos hacer algo. Concientizar. Sí, concientizar. Daniel, ya para ir cerrando esta conversación que está súper entretenida y creo que lo mejor es que además está muy a tiempo. Sí. Si un agricultor, una familia rural, quisiera comenzar hoy día a prepararse para la temporada de incendios, de mayor ocurrencia de incendios que empieza ahora prontito, ¿cuáles serían las 3 tareas fundamentales que tendría que hacer? Nuevamente me voy a marcar en el ciclo de gestión de riesgo de desastre. Yo creo que es súper importante. Primero, estar consciente del riesgo, conocer, o sea, salir a tu predio, salir afuera de tu casa y observar, ver qué situación acá implica, presenta un riesgo de incendios forestales. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es tratar de reducir ese riesgo. Hacer algo. Estábamos hablando al comienzo de no acumular quizás tanta vegetación junta, de cortar el pasto. Esas son actividades concretas que te van a ayudar a disminuir el riesgo de incendios forestales o el riesgo de que se propague hacia tu casa, se propague hacia tu predio. Y tercero, estar preparado para la respuesta. Y me refiero a la respuesta de saber hacia dónde debería evacuar en caso de que venga un incendio forestal. No creer que el incendio forestal no va a llegar a tu casa, tratar tener la mochila familiar ahí lista, preparada, el kit de emergencia. Exacto. Y esas 3 fases son totalmente relevantes, sé que son muy generales, pero también hablan de quizá un cambio de mentalidad que deberíamos tener como claro, porque como no población. Pasa nada hasta que pasa. Sí. Claro. Y cuando pasa, arrasa con todo. Y hemos visto que los incendios avanzan pero muy rápido. Impresionante. Así es. Caballeros, ha sido un placer y además un encuentro súper informativo. Nos encantaría, Daniel, contar con tu presencia cuando termine la temporada de mayor ocurrencia de incendios y ojalá estemos conversando acerca de que hubo menos incendios, de que la comunidad fue mucho más proactiva, porque ya sabemos que la mitigación y la preparación son fundamentales. Así sea, estamos trabajando muy fuerte para eso, estamos poniendo harta energía, hartas ganas. Como les dije al principio, me apasiona esto y trato de transmitir esa pasión a mis colegas regionales también para que entendamos que esto es más que un trabajo, sino que estamos tratando de salvar vidas y salvar casas. Así es. Exactamente. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Conversamos con Daniel Hinojosa, jefe del Departamento de Prevención y Mitigación de CONAF. Muchas gracias, Daniel, por toda la conversación, las recomendaciones y, bueno, a prepararnos. Nos vamos a preparar, en eso estamos. Exactamente. Sabemos que el tema del niño todavía tiene harta cuerda, así que hay que estar ahí atentos. Informados. Exactamente. Así que muchas gracias a todos a todos nuestros amigos que nos ven y ahora... O sea que ahora nos escuchan y ahora nos ven. Exactamente. Así que gracias, nos estamos viendo. Muy bien. Chao. Chao.